Si hay un naturalista que revolucionó el campo de la biología, ese fue Charles Darwin con su teoría de la evolución por selección natural. En el episodio de hoy, el número 56, te voy a explicar quién fue Charles Darwin y algunas curiosidades e hitos de su vida. Venga, quédate que empezamos. Muy buenas, naturalista. Estás escuchando Notas de Naturaleza, el podcast de naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo u ornitóloga y amante de la fauna salvaje ibérica en general. ¿Cómo estamos? Seguro que genial, seguro que bien. Pues venga, vamos a empezar hoy el episodio número 56 en el que te quiero hablar sobre el personaje de Charles Darwin. ¿Vale? Para muchos, el padre de la teoría de la evolución, ¿vale? O sea, esto, si eres biólogo, pues esto te sonará. Y si no eres biólogo, pues también. Porque, bueno, lo que hizo este hombre fue marcar un punto de inflexión en la concepción de la evolución o del conocimiento de la evolución de las especies. ¿Vale? Entonces, en principio te voy a explicar un poquito quién fue Charles Darwin y te voy a hacer un pequeño resumen más o menos de lo que hizo durante su vida y luego te voy a dejar 10 curiosidades sobre él que no están en todos los libros y que he encontrado y como colofón final te voy a nombrar 8 especies de animales que reciben su nombre de Darwin, en honor a este naturalista que no lo he dicho, pero es inglés. ¿Vale? El podcast, en principio, bueno, pues como ya sabrás si lo llevas escuchando un tiempo y si no, pues bienvenido. El podcast, en principio, trata sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica, de España, pues islas también, Canarias, Islas Baleares. Incluso pues podríamos decir que nos podemos ir un poco a la zona norte del Pirineo, que ya sería Francia, pero bueno, península ibérica. Entonces, pues bueno, Charles Darwin es inglés y además sus trabajos, pues muchos de ellos los realizó en zonas de Centroamérica o Sudamérica. Pero al ser naturalista y este podcast pues tratar sobre naturaleza y hablar sobre todo lo que tiene que ver con ello, pues he creído conveniente de que Charles Darwin se merecía un pequeño episodio homenaje para que tú que escuchas este podcast pues conozcas un poquito más a este naturalista tan importante para la historia de la biología, y independientemente pues de lo que estudió, de las especies que estudió y del origen que tiene. ¿Vale? Pues venga, empezamos con el episodio. Esto es Notas de Naturaleza. Charles Robert Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Fue un naturalista inglés que revolucionó el campo de la biología con su teoría de la evolución por selección natural. Y su obra más famosa es el libro El origen de las especies, que data del año 1859 y que es considerada como uno de los libros más influyentes de la historia de la ciencia. Darwin nació en, a ver si lo pronuncio bien, Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia pues bastante acomodada y culta. Su padre y su abuelo eran médicos. Y bueno, pues su abuelo se llamaba Erasmus Darwin y también fue un destacado naturalista y poeta.
Desde muy chiquitín, Darwin mostró un gran interés por la naturaleza y por la colección de objetos curiosos. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo, que esto está en Escocia, pero la abandonó porque tenía aversión a la sangre y a la cirugía. Ojo el dato. Un médico con aversión a la sangre y a la cirugía. Entonces su padre lo envió a la Universidad de Cambridge para que se preparara para el sacerdocio anglicano. Pero Darwin se sintió más atraído por la geología y la botánica. En 1831, Darwin tuvo la oportunidad de embarcarse como naturalista en un barco muy famoso, muy conocido en la historia, que lleva el nombre de Beagle, HMS Beagle, que era un buque de la Marina Real Británica que iba a realizar una expedición científica alrededor del mundo. Así que Darwin durante 5 años exploró, junto a diversos compañeros, varios continentes y archipiélagos, recolectando una gran cantidad de especímenes y observando la diversidad de la vida en diferentes regiones y climas. Y aquí viene una cosa, un dato importante de Darwin, y es que uno de los lugares que más le impresionaron fue el archipiélago de las Galápagos, que esto está en Ecuador, donde descubrió que cada isla albergaba especies únicas de tortugas, pinzones, iguanas y otros animales que se habían adaptado específicamente a las condiciones locales de ese lugar, de esas islas. Al regresar a Inglaterra en 1836, Darwin se dedicó a analizar todos sus hallazgos y a leer las obras de otros naturalistas importantes, como en aquella época pudieron ser Thomas Malthus, en el que hablaba de la lucha por la existencia y la limitación de los recursos. Y Darwin llegó a la conclusión de que las especies no eran fijas e inmutables, sino que habían evolucionado a partir de otras especies ancestrales, mediante un proceso de variación y selección natural. Esto es lo importante. Según esta idea, que era revolucionaria para la época, los individuos más aptos para sobrevivir y reproducirse en un determinado ambiente transmitían sus características a sus descendientes. A su vez, los menos aptos quedaban eliminados. Los que no se adaptaban a estos ambientes, pues acababan muriendo. Y así las especies se iban modificando gradualmente a través de los años y se originaban nuevas especies. Darwin tardó más de 20 años en publicar esta teoría, debido a que la quería perfeccionar, a diversos problemas de salud y a su temor, sobre todo por las críticas de la sociedad y de la Iglesia, que defendían el relato bíblico de la creación. Así que finalmente, en 1858 se vio obligado a presentar un resumen de su trabajo con otro del naturalista Alfred Russel Wallace, que también había llegado a conclusiones similares a las de Darwin de forma independiente. O sea, ellos dos nunca habían cruzado sus teorías y llegó un momento en que pues, descubrieron que los dos estaban defendiendo algo similar. Al año siguiente se publicó El origen de las especies, o sea, en 1859, que tuvo muchísimo éxito y provocó un debate muy intenso en temas, de manera científica, filosófica y religiosa. Darwin siguió investigando y escribiendo sobre diversos temas relacionados con la evolución, como con la variación de las especies bajo la domesticación, la descendencia del hombre y la selección sexual, la expresión de las emociones en los animales y los humanos y la formación de los arrecifes de coral. Y finalmente, para acabar este pequeño resumen de quién fue Darwin, pues murió en 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster junto a otros ilustres personajes de la historia británica.
Y ahora voy a hacer una parada en el episodio de hoy para contarte dos cosas rápidamente. La primera es para invitarte a la comunidad que tenemos en Telegram de Notas de Naturaleza. Allí encontrarás un canal de difusión con más de 1.500 suscriptores y un grupo con ya 1.000 integrantes, 1.000 naturalistas, en el que compartimos muchísima información. En el grupo encontrarás temas sobre ornitología, fototrampeo y rastreo de fauna, educación ambiental, libros, fotografía y equipo, sonidos de naturaleza y plumas, entre otros muchos temas. Tan fácil como poner en el buscador de Telegram Notas de Naturaleza y allí encontrarás el canal y el grupo. Anímate y vente a la comunidad. Además, te quiero invitar a la newsletter de Notas de Naturaleza. Actualmente hay casi 2.500 personas, o naturalistas, como me gusta decirlo a mí, apuntadas a la newsletter y que reciben semanalmente muchísima información relacionada con la temática del podcast. En las notas del episodio tienes el enlace para apuntarte a la lista para recibir esta newsletter. En ese mismo enlace puedes curiosear un poco los envíos anteriores y si realmente al final te interesa, pues es tan fácil como dejar allí tu correo y recibirás notas de naturaleza cada semana en tu bandeja de entrada. Y después de este pequeño resumen introductorio a la vida o al personaje de Charles Darwin, te voy a dar 10 datos, 10 curiosidades sobre el personaje, sobre él. Así que vamos a empezar, venga. La primera curiosidad. Darwin se casó con su prima Emma Wedgwood, con quien tuvo 10 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia y otros 3 padecieron enfermedades crónicas. Algunos biógrafos de Darwin han sugerido que la endogamia pudo afectar a la salud de su familia. Segundo dato, Darwin era un aficionado a la gastronomía exótica y probó diversos animales raros, como podrían ser en aquella época armadillos, avestruces, tortugas gigantes y hasta un roedor que se llama agutí. ¿Vale? También formó parte del Glatton Club, un grupo de estudiantes que se reunía para degustar carnes inusuales como la de halcón o la de búho. Tercer dato, que ya te lo he comentado más arriba, o tercera curiosidad sobre Darwin, y es que tenía fobia a la sangre y a las operaciones, lo que le hizo abandonar la carrera de medicina. Además, también sufría de mareos, vómitos, palpitaciones, erupciones y otros síntomas que nunca le fueron diagnosticados con certeza, y algunos expertos tiempo después propusieron que pudo padecer una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, que es una infección parasitaria que contrajo en Sudamérica, y también pudo padecer ansiedad crónica. Cuarta curiosidad sobre Charles Darwin. Era un hombre religioso en su juventud. Darwin era un hombre muy religioso en su juventud, pero su teoría de la evolución lo hizo cuestionarse todas estas creencias y acabó adoptando una posición más agnóstica. Sin embargo, nunca quiso entrar en conflicto con la Iglesia ni con su esposa, que era una señora muy devota. Y en su lecho de muerte, Darwin rechazó la visita de un clérigo que quería convertirlo al cristianismo. Quinta curiosidad. O quinto dato. Darwin realizó su famoso viaje en el Beagle, casi por casualidad, ya que el capitán del barco, que se llamaba Robert Fitzroy, buscaba un acompañante de su misma clase social que le hiciera más llevadera la travesía. Darwin no era el candidato original, sino que fue recomendado por un profesor suyo. Y además, el capitán del barco estuvo a punto de rechazarlo por la forma de su nariz, porque según él indicaba falta de determinación. Sexto dato. Darwin no fue el primero en proponer la lista de la evolución, ni siquiera en su propia familia, ya que su abuelo, que ya lo hemos hablado de él un poquito al principio, que se llamaba Erasmus Darwin, ya había esbozado una teoría sobre el origen común de los seres vivos y la adaptación al medio.
Y otros precursores de la evolución fueron el francés Jean-Baptiste Lamarck y el escocés Robert Chambers. Curiosidad número 7. Darwin no usó el término evolución hasta la sexta edición del libro del origen de las especies, que se publicó en el 1872. Antes siempre había preferido hablar de descendencia con modificación o transmutación de las especies. Y tampoco empleó la expresión selección natural de forma exclusiva, sino que también usó otras como preservación de las razas favorecidas o supervivencia del más apto. Vamos con la curiosidad número 8, si no me he descontado. No voy para atrás ahora, pero yo creo que sí. Y es que Darwin fue un pionero en el estudio del comportamiento animal y humano y le dio mucha importancia a la expresión de las emociones. En su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, de 1872, analizó las similitudes y diferencias entre las distintas especies y culturas y propuso que las emociones tenían una función adaptativa y social. Curiosidad número 8. Darwin fue un defensor de la abolición de la esclavitud que presenció en sus viajes por Sudamérica y África. En sus escritos criticó el racismo y el colonialismo y afirmó la unidad de la especie humana. Y como última curiosidad, te voy a contar que Darwin fue reconocido y admirado por sus contemporáneos y recibió numerosos honores y distinciones. Fue miembro de la Royal Society, la prestigiosa institución científica británica, y de otras academias y sociedades científicas de Europa y América. Recibió la medalla Copley, la más alta recompensa de la Royal Society, y la medalla Wollaston, otorgada por la Sociedad Geológica de Londres. A su muerte fue enterrado en la abadía de Westminster, cerca de la tumba de Isaac Newton. Esto es Notas de Naturaleza. Y para acabar el episodio de hoy, después de toda la brasa que te he soltado sobre Charles Darwin, sobre este naturalista ilustre de la historia de la biología, he investigado, he buscado especies animales que recibieran el nombre de Darwin en su nombre científico, en su nombre, vamos. Y he encontrado unas 8 especies, ¿vale?, que reciben el nombre de Darwin en honor a él, porque propuso la teoría de la evolución por la selección natural. Así que ahí van las 8 especies. La primera, la rana de Darwin, Rhinoderma darwini, que es un anfibio endémico de Chile y Argentina, y que tiene la peculiaridad de que el macho incuba los huevos en su boca. La segunda especie que he encontrado es el sapito de Darwin, Melanophryscus montevidensis, que es otro anfibio que habita en Uruguay y Brasil y que fue descrito por Darwin en 1839. En el número 3 he encontrado uno que es bastante famoso y que se habla bastante de él, que es el pinzón de Darwin, Geospiza spp. Pues bien, el pinzón de Darwin habita en las Islas Galápagos y fue clave para que Darwin elaborara su teoría de la evolución, al observar las diferencias en sus picos según el tipo de alimento que consumían, y que en la descripción hablan sobre un grupo de aves que habitan en las Islas Galápagos. Entiendo que dependiendo de la isla, pues hay alguna modificación en el pico de estos pinzones. La cuarta especie que he encontrado se llama petrel de Darwin, Pterodroma arminiana. El petrel es una ave marina que también vive en las Islas Galápagos y que fue nombrada así por el ornitólogo Robert Chusman Murphy en 1917. La quinta especie que lleva su nombre es el cormorán de Darwin, Phalacrocorax harrisi o harrisi. Y bueno, el cormorán es una especie de ave acuática, como el que tenemos por aquí en la península, que se encuentra en peligro de extinción, y que es el único cormorán que no puede volar. En el número 6, la tortuga de Darwin, Chelodontis darwini, que es una de las especies de tortugas gigantes que habitan en las Islas Galápagos y que se caracterizan por tener un caparazón en forma de silla de montar. Ojo aquí. Luego, en el número
7. El gusano de Darwin, o Sedax spp, que es un gusano marino que se alimenta de los huesos de las ballenas muertas y que fue descubierto en 2004. Y en el último lugar, el escarabajo de Darwin, Girafe weevil Trachelophorus girafa o algo así, no sé. Un insecto que es endémico de Madagascar y que posee un largo cuello que usa para construir su nido. Estas son 8 especies que he encontrado en una búsqueda que hice hace un par de días, que llevan el nombre de Darwin. No, esto no quiere decir que haya alguna más, ¿eh? Puede que me haya dejado alguna, pero tampoco he tenido mucho tiempo para hacer una investigación exhausta. Y estas son las 8 que me aparecen. En alguna puede que haya algún fallo en el nombre científico o en algo que haya dicho. Si lo detectas o crees que está mal, pues se agradece que me lo comuniques o comentes en el episodio o lo que sea y se quede ahí para la gente que lo consulta lo pueda corregir. Y hasta aquí el episodio de hoy, en el que te he explicado un poquito quién fue Darwin, alguna curiosidad del personaje y algún ejemplo de animales que acabaron, cuando se descubrieron en su momento, pues acabaron llevando su nombre en honor a la importancia del gran trabajo que realizó Darwin en cuanto pues a la selección natural, al conocimiento y al entendimiento de la evolución de las especies. No voy a alargarme mucho más. Si te ha gustado el episodio, pues lo de siempre: 5 estrellitas en Spotify, 5 estrellitas en Apple Podcast, perdón. Me puedes comentar en iVoox, me puedes comentar en YouTube. Lo puedes compartir este episodio con tus contactos, familiares, amigos que sean naturalistas. Y poco más. Sal a la naturaleza, sal al campo y ya lo sabes. Nos vemos en el campo naturalista.